Ahí está. Empezamos entonces la quinta clase de microeconomía. Primera parte de la quinta clase. Y como les decía, la clase de hoy y la del viernes que viene, vamos a ver, ya vimos temas sobre la demanda, que también forman parte de la teoría neoclásica, pero nos vamos a meter un poquito más a fondo en la teoría neoclásica de la demanda, ¿m? Que también se llama teoría subjetiva del valor, también se llama teoría marginalista, ya vamos a ver el concepto de lo marginal. Y teoría subjetiva se van a dar cuenta solos, porque esta teoría es subjetiva, a diferencia de la teoría marxista del valor, que es teoría objetiva. Van a ver cómo juega demasiado la subjetividad del individuo. Lo que estoy poniendo en pantalla, creo que ya lo están viendo, No, ahora es sí. un apunte que ustedes tienen, se los mandé a comienzos de la semana por mail. Después, si alguno no lo tiene, me avisa y se lo vuelvo a mandar. Es un apunte a la introducción a la teoría neoclásica de la demanda. ¿Y qué vamos a ver ahora? Y esta teoría se basa en el concepto de utilidad, desde el punto de vista de la demanda. Les recuerden que los neoclásicos, dijimos, toman como postulado que el principal objetivo nuestro como consumidores, sea del individuo, familia o economías domésticas, nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades maximizando la utilidad, maximizando la satisfacción, el placer. Mientras que el objetivo de los empresarios es maximizar la ganancia o el beneficio, que también es sinónimo, la palabra utilidad se usa como sinónimo de ganancia, pero acá utilidad está utilizada en otro sentido. Desde el punto de vista de la demanda, utilidad es la cualidad que tienen los bienes de ser aptos para satisfacer una necesidad. Un bien, si no tiene esa cualidad, si no tiene las características que sirvan para satisfacer una necesidad, si no es apto para satisfacerlas, no nos resulta útil a los consumidores. Entonces, el objetivo del consumidor sería maximizar esa utilidad. Ahora, las necesidades, probablemente esto en el curso de Introducción a la Economía del año pasado, de Economía 1, es una introducción a la economía, probablemente ustedes hayan visto que las necesidades son ilimitadas. Recursos escasos, siempre habla la profesora Cerezuela, recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Pero esas necesidades ilimitadas son ilimitadas en su número, o sea, en cantidad de necesidades. Pero por suerte, no son ilimitadas en capacidad. Son, como estoy subrayando acá en el apunte de ustedes, ilimitadas en su número, en cantidad de necesidades que aparecen sobre todo en la sociedad actual, gracias al marketing que nos crea necesidades nuevas que quizá nunca hubiéramos tenido si no fuera por el marketing y la propaganda, cada vez más necesidades, pero todas esas necesidades son limitadas en capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, este último concepto, como explica a continuación el apunte, que una vez que consumimos, una vez que el individuo consume una cierta cantidad de dosis o de unidades de un bien para satisfacer esa necesidad, llega un momento en que la necesidad va perdiendo intensidad hasta que queda satisfecha. Ejemplo, tengo ganas de almorzar, tengo hambre, específicamente tengo ganas de comer milanesas, muchas milanesas, tengo mucho hambre, como una milanesa, como una segunda milanesa, por ahí una tercera, pero llega un momento en que la necesidad está satisfecha, podés comer 2, 3, 10 milanesas si querés, pero no me vas a decir que vas a comer 40 milanesas. No me vas a decir que necesitas infinita cantidad de milanesas. Es imposible.
Las necesidades son limitadas en capacidad. Cualquiera sea la necesidad, llega un momento, una vez que consumiste cierta cantidad de unidades del bien, que va a ser diferente para cada individuo, que la necesidad queda satisfecha. Por lo menos queda satisfecha por un momento o por unas horas. Porque no es lo mismo la necesidad de vestirse que probablemente comprándote un buzo, vos digas ya por este invierno no necesito comprar más buzos, ya tengo la necesidad satisfecha, me va a servir ese buzo o ese pullover para abrigarme durante todo el invierno, o no. Que bueno, el hambre que va a volver a surgir, el hambre dentro de, qué sé yo, de 10 horas. Pero más allá de que la necesidad puede volver a surgir dentro de unas horas, hago hincapié en esto, en este concepto, porque va a servir para lo que sigue. Una vez que se consumen cierta cantidad de unidades del bien, la necesidad queda satisfecha. No es infinita, perdón, no es infinita la cantidad de unidades del bien que tengo que consumir para satisfacer la necesidad. La cantidad de necesidades será infinita, pero una vez consumida cierta cantidad de unidades de determinado bien, esa necesidad queda satisfecha. Esto me sirve para decir, bueno, vamos a suponer, acá hay un cuadrito que ustedes tienen en el apunte, solamente que yo acá me lo remarqué con números más grandes para que lo puedan ver en una pantalla. Y a partir de ahora, por favor, interrúmpanme para cualquier pregunta o consulta o cosa que no entiendan, como siempre. Porque es medio abstracto el análisis que viene. Estos neoclásicos, teoría subjetiva del valor, nos proponen que le pongamos números a algo que en realidad es subjetivo. Nuestro nivel de satisfacción. Te dicen, ponele un número, cualquier número, a tu nivel de satisfacción. Entonces tenemos que suponer un ejemplo. El de las milanesas que dije, o yo todos los años pongo el mismo ejemplo, me gusta irme al extremo de suponer que estamos en una playa, hermoso, sol, ojalá el verano que viene podamos tener alguna vacación, pero estamos en una playa con un sol muy fuerte, con mucho calor, y no es en Mar del Plata que está lleno de gente. En una playa desierta no hay ningún negocio, no hay nadie que te venda nada, no tenés agua, porque el agua salada del mar no sirve para saciar la sed, y tenés mucha sed. ¿Sí? Ubiquémonos en esa situación. Es un ejemplo. Tenemos mucha sed y no hay agua. Agua dulce, digo. Entonces, pasa un Coca-Colero, pasa el tipo que vende gaseosas, no había nadie, pero aparece el que vende las gaseosas, y me compro, porque lo que sí yo tenía en el short es un sobrecito con dinero guardado, me compro un vasito de gaseosa. ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar por ese vasito? No sé cuál es el precio, pero cuál es el nivel de satisfacción que me da tomarme ese pequeño, de los chiquitos, ese pequeño vasito de Coca-Cola, cuando estoy muerto de sed en ese día de calor y hay una sola persona que me lo puede vender. Es mucho, ¿no? Lo que estaría, aunque me lo vendan caro, lo compro. Ahora, esto no es un precio lo que yo puse acá, no es el precio que me cobraron, es cuál es el nivel de satisfacción que me da haberme tomado ese primer vaso de Coca-Cola. Ven que en este cuadrito puse, en una columna, unidades consumidas del bien. Se puede poner unidades o número de dosis consumidas de un bien. Utilidad total, la utilidad total mide, como dice acá abajo, el grado de satisfacción total, el placer, el grado de satisfacción que me da haber consumido ese bien. Y la utilidad marginal, ahora vamos a ver lo que mide. Esto es utilidad marginal. Supongamos que a ese primer vaso de Coca-Cola que me compro,
le asigno una utilidad de 100. Ustedes podrían poner 200, 500, no importa el número porque es subjetivo. La cuestión es después cómo sube o cómo baja. ¿Mm? Pongo 100. De 0 a 100, nivel máximo de satisfacción. Porque estaba muerto de sed, chicos. No era que tenía sed. Estaba muerto de sed. Me tomo de un trago todo ese vaso de Coca-Cola y por lo menos con ese primer vaso de Coca-Cola ya no estoy más desesperado. No estoy, ¿vieron la desesperación cuando realmente hay mucha sed? Ya no estoy más desesperado. Eso representa este 100. El nivel de placer o de utilidad que me dio ese vaso. El señor que vende la Coca-Cola todavía no se fue, y como el vasito era chiquito, y yo estaba con demasiada sed, estoy dispuesto a comprarle un segundo vaso. Y me tomo ese segundo vaso porque realmente todavía tengo sed. Ya no estoy desesperado como antes, pero todavía tengo sed. Y tomar un segundo vaso de Coca-Cola ya no me causa el mismo placer que el anterior, dice esta teoría. Piénsenlo si ustedes coinciden o no con esta teoría. Hay mucha gente que coincide y mucha gente que no. Que el segundo vaso de Coca-Cola ya no me causa tanto placer, no lo tomo con tanta necesidad y con tanta satisfacción como el anterior, pero aumenta mi nivel de satisfacción total porque todavía tengo sed. No estoy desesperado como en el caso anterior, pero todavía tengo sed. Entonces, si le tuviera que poner un número, mi utilidad total de 100 no pasó a 200. Esto es lo que quiero que miren en el significado del número. No pasó de 100 a 200 porque no le doy subjetivamente, no le doy el mismo valor al mismo vaso, al segundo vaso que al primero. El primero me dio una satisfacción de 100. El segundo me aumenta mi satisfacción total, porque todavía me sirve, si no, no lo compraría, pero no me la aumenta de 100 a 200, no me la aumenta en la misma proporción que el primero, sino que me la aumenta en 80. Y este es el concepto de utilidad marginal. ¿Cuánto me aumentó mi utilidad total como consecuencia de consumir un vasito más de Coca-Cola? Resumo porque dije demasiadas palabras. Lo resumo y me dicen si se entiende o no. El primer vaso de Coca-Cola le asigné una utilidad de 100, podría haber puesto cualquier otro número. La cuestión es que cuando tomo el segundo vaso, porque todavía la necesidad no está totalmente satisfecha, ese segundo vaso me aumenta mi utilidad total no a 200, sino a 180. Es decir, que mientras que el primer vaso me reportó, me dio una satisfacción de 100, el segundo vaso de Coca-Cola me hizo aumentar mi satisfacción en 80 y no en 100 como el anterior, porque ya no estoy tan desesperado, ya no le asigno tanto valor a la segunda unidad consumida como a la primera. Es como si la segunda milanesa que como no la comiera con tantas ganas como la primera. Según esta teoría, si yo estoy dispuesto a tomar un tercer vaso de Coca-Cola, porque los vasos son chiquitos y todavía tengo un poquito de sed, mi satisfacción total aumenta. Si no tuviera nada de sed, mi satisfacción total no aumentaría. Si mi satisfacción total sigue aumentando, en este caso de 180 pasa a 230, satisfacción total, utilidad total, si aumenta es porque todavía me da placer tomar ese tercer vaso. Pero fíjense que al tercer vaso le di mucho menos valor que al primero y menos que al segundo también. ¿De dónde salió este 50? Cierren el micrófono, chicos, por favor, que se siente mucho ruido. Activen el micrófono cuando quieran aportar algo o hacer alguna pregunta. Entonces, reitero, ¿de dónde salieron estos 50 unidades? Estos no son pesos, unidades de utilidad son. Bien abstracto, unidades de utilidad. Este 50 salió de 230 menos 180. Este 50 salió de restar 230 menos 180. Es decir, ¿cuál es la utilidad total al consumir el tercer vaso menos la utilidad total que tenía antes?
supongamos que tomo un cuarto vaso, hasta ahí estoy dispuesto a pagar. Miren por qué digo que hasta ahí estoy dispuesto a comprar un cuarto vaso. Porque todavía la utilidad total aumenta al tomar el cuarto vaso. Aumenta poquito, de 2,30 a 2,50. O sea, aumenta en 20 unidades. Pero si aumenta en 20, es porque al cuarto vaso de Coca-Cola lo valoro mucho menos que a los anteriores, pero todavía me reporta, me da cierto nivel de placer. Si me ofrecen un quinto vaso, no lo quiero ni regalado, porque por más que lo tome, como mi necesidad de tomar Coca-Cola está totalmente satisfecha, mi utilidad marginal es cero. O sea, ese quinto vaso no logra aumentar mi utilidad total. Y si tomara un sexto vaso de Coca-Cola, no solo que no me da placer, sino que me causa daño, me hace mal ya. Me hace tan mal que mi utilidad total disminuye y la utilidad marginal es negativa. A ver, y por favor, díganme si se entiende o no. ¿Cómo calculé? Porque creo que está claro a qué llamamos utilidad total, al nivel de satisfacción total, que llega a un máximo. El nivel máximo significa que la necesidad está satisfecha. Pero la cosa es entender bien qué significa utilidad marginal. Miren cómo se mide la utilidad marginal, se los vuelvo a mostrar. 80 sale de hacer 180 menos 100. O sea, ¿cuánto aumentó la utilidad total por consumir el segundo vaso? Eso da 80. 50 sale de hacer esta cuenta. 230 menos 180. O sea que mide en cuánto aumentó mi utilidad total como consecuencia de agregar un tercer vaso de Coca-Cola. 20 sale de hacer esta cuenta. 250 menos 230. O sea que 20 mide el incremento que tuvo la utilidad total como consecuencia de agregar un cuarto vaso después del tercero. Y 0 sale de hacer 250 del quinto menos 250 del cuarto. O sea, mide que el quinto vaso de Coca-Cola no logró aumentar para nada mi satisfacción total. Por eso podemos definir, y acá con esta definición paro un segundo porque necesito que me digan si se entiende bien o no, que la utilidad marginal mide el incremento en el nivel de utilidad total como consecuencia de haber consumido una dosis adicional del bien en cuestión. La utilidad total mide el incremento la utilidad marginal mide el incremento en la utilidad total. Mide cómo se va incrementando la utilidad total. ¿Por qué acá la marginal es 50? Pues porque la utilidad total pasó de 180 a 230. Y 230 menos 180 es 50. La utilidad marginal del tercer vaso de Coca-Cola es 50. Son 50 unidades en que se incrementó la utilidad total por haber consumido ese tercer vaso de Coca-Cola. Matemáticamente, ¿se entendió la idea? Profe, Sí. puede ser incremento o decremento porque hay un decrecimiento también. Exacto, sí. Puede ser incremento o decremento, porque cuando lo que ocurre, ¿sabes por qué no está en la definición? Pero está muy bien tu pregunta para aclararlo. Porque se supone que nadie que actúe racionalmente, los neoclásicos suponen que nosotros somos totalmente racionales. Y la verdad es que yo creo que no. A veces tomamos decisiones irracionales, hasta alocadas nuestras decisiones. Pero si somos racionales, de ninguna manera vamos a aceptar tomar ese sexto vaso de Coca-Cola. Entonces esto es un supuesto que no se daría nunca en la realidad para los neoclásicos. A lo sumo vos consumirías, como mucho, hasta un quinto vaso de Coca-Cola
y siempre y cuando te lo regalen, que no lo tengas que pagar, porque ahí tu necesidad está totalmente satisfecha. ¿Esta definición se comprendió, chicos? Si esta definición se comprendió, si no me interrumpen, podemos mirar, para terminar este concepto, un gráfico de utilidad total comparado con un gráfico de utilidad marginal. Y yo puse dos gráficos, que en realidad son lo mismo, ¿eh? A mí me gusta más el de abajo porque está separado. Voy a empezar por el de abajo. Yo mido en el eje de la Y, o sea, en el eje de ordenadas, la utilidad total, cómo va aumentando la utilidad total. ¿De acuerdo? Y acá también, en el eje de ordenadas, mido la utilidad, solamente que en el gráfico de arriba es utilidad total, y en el gráfico comparativo de abajo es utilidad marginal. La curva azul es la curva de utilidad total, y la curva verde es la curva de utilidad marginal. En el eje de abscisas, en el eje de las X, mido la cantidad de unidades consumidas del bien. Esto, la cantidad de unidades, la cantidad de vasos de Coca-Cola. En el eje de abscisas mido la cantidad de unidades consumidas del bien. Es trasladar este cuadrito que acabamos de explicar al gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la cantidad de unidades consumidas del bien, la utilidad total va aumentando hasta que llega a un máximo. Lo que habíamos visto acá. Al aumentar la cantidad de unidades consumidas del bien, la utilidad total va aumentando hasta que llega a un máximo. Ahí la necesidad quedó satisfecha y luego, como decía recién Celia, habría un decremento. Entonces eso es lo que me muestra la curva de utilidad total, que la utilidad crece, pero no hasta el infinito, no se va al infinito, sino que crece hasta llegar a un máximo. La utilidad marginal, en cambio, no es creciente, es decreciente. Esto es muy importante en la teoría neoclásica, chicos. La utilidad marginal es decreciente. La utilidad marginal me muestra que cada unidad adicional que yo consumo del bien me reporta menor satisfacción. Cada unidad adicional que consumo de un bien, una tras de la otra, la valoro menos. Yo no sé si eso es verdad. Los que critican esta teoría dicen, che, pero cuando vos vas a comprarte un pack de gaseosas al supermercado, no te cobran 100 pesos la primera gaseosa, 80 la segunda, 50 la tercera, te las cobran todas a 100. Entonces esta teoría no sirve para nada. Pero no, porque acá no está mostrando precios. Esta teoría lo que dice es que desde el punto de vista subjetivo, el consumidor valora cada vez menos a cada unidad adicional que se va agregando en el consumo. Entonces, la utilidad total va creciendo, pero la utilidad marginal va decreciendo. Hay un punto muy importante en el que la utilidad marginal es igual a 0 y la utilidad total está en su máximo. Cuando la utilidad marginal es igual a 0, la utilidad marginal, la total llegó a su máximo. Repito, para no confundirlos. Cuando la utilidad marginal es igual a 0, la utilidad total está en su máximo y eso significa que la necesidad está satisfecha, está saturada. Eso se ve en este gráfico si yo llevo el punto en que la utilidad marginal es 0 al punto en que la utilidad total está en su máximo. A partir de ahí la utilidad total decrece. ¿Cómo? Pregunto, ¿es donde corta el eje de abscisas? Lo primero, no, eso es normal. Sí, sí. Miren acá, subo. Acá hay un gráfico que no me gusta porque está hecho todo en uno, pero que tiene algo bueno que es la línea de comparación. Es el mismo gráfico de abajo, solamente que acá se mide la utilidad total en la curva azul
la utilidad marginal en la roja, y esta flechita está porque significa que en el eje de ordenadas se mide tanto utilidad total como utilidad marginal. Y en el eje de abscisas se mide la cantidad de unidades consumidas. Es el mismo gráfico. Lo que me permite ver es, miren esta línea de puntos, que el punto de saturación, o sea, cuando la necesidad está totalmente satisfecha, el momento en que la utilidad total está en su máximo, coincide con el momento en que la utilidad marginal corta, como dijiste Celia recién, al eje de abscisas. O sea, lo repito con otras palabras, el momento en que la utilidad total está en su máximo coincide con el momento en que la utilidad marginal es igual a cero. O sea que consumir una dosis adicional del bien ya no lo valoro para nada. El valor que le asigno es cero. ¿Se entiende? En la próxima parte, me preguntan lo que no se haya entendido de esto y continuamos.